Al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque el Verbo era Dios. Este es el principio de muchas bendiciones. Bienvenidos a Inspiración Divina. El diezmo. Medida impuesta por Dios dentro de la ofrenda al pueblo de Israel, como pago al sacerdocio levítico, quienes se encargaban de sacrificar el cordero en nombre de todo el pueblo, para perdón de los pecados. La Biblia dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio del tabernáculo del testimonio. Ahora bien, es importante resaltar que esta era una labor que realizaba el sacerdocio levítico, porque a través de ello se pedía perdón por los pecados del pueblo y a su vez anunciaban el sacrificio del verdadero Cordero. Todo ese ritual se realizó hasta el tiempo de nuestro Señor Jesús. Pero en cuanto consumado fue el verdadero sacrificio, con el verdadero Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, tal sacrificio es permanente por siempre. Queriendo esto decir que ya esa 10ª parte impuesta dentro de la ofrenda para pago de servicio por los sacrificios quedó abolido en la cruz del Calvario. Porque tenemos un verdadero Cordero por siempre, un sumo sacerdote por siempre y sumo pontífice por siempre. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para revisión de las rebeliones que había bajo el Primer Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, y esto era lo que el sacerdocio levítico sacrificaban. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro Señor Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y tenemos un altar, el cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, habiéndose cumplido todo esto, analicemos. ¿Por qué hoy día algunas congregaciones siguen imponiendo el diezmo cuando ya el verdadero sacerdote se entregó como cordero en sacrificio permanente, no solo por el pueblo de Israel, sino también por nosotros, quedando así abolido todo en la cruz del Calvario? He aquí donde se cumple también lo que está escrito: vendrán mercaderes de la palabra y falsos profetas hablando bonito para alimentar su vientre, e incluso atreviéndose a decir que si no pagan el diezmo no son salvos, alegando que el dinero es para Dios cuando Dios no necesita dinero, porque es el dueño del oro y la plata. Lo que Dios nos pide es el corazón, ese corazón dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el gran mandamiento dado por nuestro Señor Jesús para alcanzar la salvación, que es lo más importante. Cuando nuestro Cristo entregó su vida por amor a nosotros, y gracias a eso somos salvos. Dios dice en su palabra: porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no es,
por torpes ganancias, sigue diciendo en su palabra, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples, tomando para sí la palabra que el obrero es digno de su salario. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Jesús nos dice, guardaos de los malos obreros, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre, o sea, obtener dinero, y su gloria es confusión que sienten para lo terrenal. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son seguidores. Porque todos buscan lo suyo propio, mas no lo que es de Cristo. Mas se hacen pasar por pastores de rebaño, pero solo son asalariados. Cuando nuestro Señor Jesús, el buen pastor, nos dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que dice ser pastor, ve al lobo que viene y deja las ovejas, huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Porque hay pastores que lo que les importa es la leche que dan las ovejas, mas no el corazón de las ovejas. Más bien, nuestro Señor Jesús nos orienta diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola, no de manera obligada, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor. La Biblia nos muestra un ejemplo, luego de nuestro Señor Jesús, de un gran obrero predicador de la palabra, como lo fue el apóstol Pablo. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo le ha dado por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para llevar discípulos tras sí, formando grandes congregaciones, colocando a un lado el mensaje de salvación y dando paso a un mensaje mercantilista. Si nuestro Señor Jesús estuviera en carne, les diría, mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Sigue diciendo el apóstol Pablo, uno de los grandes obreros de nuestro Señor Jesús, la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a lo que estas manos me han servido, que les he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente la palabra del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Otro gran ejemplo del buen obrero de Cristo. Es bueno acotar que al principio, cuando se estaba fundando la iglesia de Cristo, los discípulos hacían recolectas en todo aquel que había creído en la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero dicho aporte era conforme a lo que Dios disponga en su corazón, que es muy distinto a imponer una medida del 10%, como Dios lo había hecho antes del sacrificio al pueblo de Israel. Dicha ofrenda que Dios disponga en su corazón permanece, no solo presentándola para ayudar a fundar sinagogas, sino dando de corazón al más necesitado, en el nombre de Jesús. Y tal ofrenda es bien vista ante los ojos de Dios. Dios tiene una gran promesa para el pastor que conduce el rebaño de manera voluntaria, sin ningún interés mercantilista, teniendo como único fin el mensaje de salvación.
Cuando apareciere el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Por eso es necesario cumplir con el rol del buen pastor y no ser un pastor mercantilista, engañador de almas. Hoy entrego